¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la Sociedad Deportiva, capítulo número 18. Y me da muchísimo gusto saludarlos a ustedes y, por supuesto, a mi querido Yacir Zárate. Yacir, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, compartir este espacio de la Sociedad Deportiva contigo. El gusto es mío y la verdad es que tenemos un programón hoy, mi querido Yacir. Vamos a platicar sobre todo lo que dejó Wimbledon. Vamos a debatir quién es el GOAT, como dicen allá en los deportes en Estados Unidos, en el tenis o al menos en esta nueva era moderna. Vamos a platicar también de lo que dejó el Gran Premio de Austria en la casa de Red Bull. Si fue error de Checo Pérez, si se trató de ver demasiado audaz o fue George Russell el que pues arruinó la carrera del piloto mexicano. Y también vamos a tener en el segundo bloque un tema, Yacir, que seguro va a tener mucha polémica, mucho debate, porque pues vivimos en una época de fracasos en selecciones nacionales. Vamos a debatir quién tiene la culpa y si vamos a dar pues un diagnóstico de qué es lo que está pasando en toda la estructura de la federación y de las selecciones nacionales, porque es un problema pues no nada más de la selección varonil, sino también en la femenil. Si te parece bien, mi querido Yacir, vamos a entrar de lleno porque Djokovic hace historia, ganó la final de Wimbledon a Nick Kyrgios por parciales de 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 y consiguió su Grand Slam número 21, ya superando a Roger Federer, que se quedó en 20, y a uno de Rafa Nadal. ¿Cómo lo viste, Yacir? Pues mira, de alguna manera se cumplió el pronóstico que teníamos. Yo pensé que Nick Kyrgios, el tenista australiano, iba a dar un poco más de pelea, sobre todo después del primer set, pero cuando le rompe el saque Djokovic a Kyrgios en el tercer juego del segundo set, ahí me parece que se derrumbó todo. Todavía dio pelea en el cuarto set, yéndose incluso a muerte súbita, pero pues vaya, sigo insistiendo, Kyrgios me parece que está en el nivel de la generación de la que forma parte, quizás un poquito ya de los veteranos que están rondando la treintena. Y bueno, pues coincido en el diagnóstico que nos dabas en los espacios informativos sobre el Djokovic. Estaba arrancando un tanto lento, perdiendo los primeros sets, pero la verdad es que se encuentra en gran forma. También coincido en tu diagnóstico de que me parece que va a superar, no sé si holgadamente, pero sí va a acabar superando a Rafa Nadal, que en este momento pues es el tenista con la mayor cantidad de Grand Slams. Vaya, pero eso no sé si lo hace el mejor de todos los tiempos. Es cuestión de gustos, como le hemos mencionado en muchísimas ocasiones. A ti te gusta más la garra, el corazón, el empuje y esa fortaleza indestructible de Rafa Nadal. Y a mí me gusta más la elegancia, la serenidad dentro y fuera de la cancha de Roger Federer. Y no sé, yo te preguntaría a ti, ¿qué define a Djokovic? Mira, la verdad es que hay una frase en el deporte, por supuesto, que dicen que los récords están para romperse, y me parece que esa es la frase que define a Novak Djokovic, porque ha roto prácticamente todos los récords que hay en el tenis. Es el único tenista que ha ganado los 9 Masters que existen, además lo ha hecho en 2 ocasiones. Ha ganado, por supuesto, es más bien es el único en ganar más de 7 trofeos majors en 2 certámenes diferentes. Tiene 9 abiertos de Australia, 7 Wimbledon, 7 de Wimbledon, perdón, a diferencia de sus rivales como lo son Nadal y el suizo Roger Federer, que pues nada más ha ganado un Roland Garros Roger Federer, y Rafa Nadal ha ganado, me parece, en 2 ocasiones Wimbledon. Es Novak Djokovic el único que lo ha podido ganar en más de 4 ocasiones cada uno. Tiene todos los récords, tiene la mayor cantidad de victorias en la ATP, y creo que me atrevería a decir, creo que es el más completo de todos. Creo que es lo que lo hace diferente. Sabemos, por supuesto, que Rafa Nadal es el rey de la arcilla. Digo, sus 14 títulos de Roland Garros hablan por sí solos. Roger Federer era hasta hace pues unos días el de Wimbledon. Sabemos que le costó mucho trabajo ganarle la arcilla a Rafa Nadal, y que además de que era muy elegante, pues no era su torneo favorito. Y creo que Djokovic pues junta lo mejor de los dos, porque también tiene una mentalidad muy importante. Sabemos que tampoco es fácil ganarle al serbio. Cuando parece que ya lo tienes, también saca fuerzas de donde solo atletas muy privilegiados pueden lograrlo. Y también tiene un tenis, pues que a lo mejor no es el más elegante de todos, pero es muy efectivo. Me atrevería a decir que es de los más efectivos de todos, sin la elegancia de Roger Federer. Y creo que al final de cuentas, aunque no sea tan carismático como los otros dos, sí podría considerar, al menos yo, a Novak Djokovic como el más completo de este trío de superdeportistas, de supertenistas que han dominado la historia del deporte en los últimos 20 años. Sí, sin duda. Y a ellos les tocó, por ejemplo, ya
la parte crepuscular de otro grande del tenis, como lo fue Pete Sampras, que yo lo pondría, digamos, dentro de los 5 más importantes, o incluso, bueno, a lo mejor estoy siendo un poco injusto con tenistas de otra época, como Björn Borg, como Ivan Lendl, que el checo era extraordinario. Y un poco en esa línea que tiene Djokovic, ¿no? Un tenista muy alto, un tenista también muy eficiente. No sé si alguna vez le tocó todavía verlo jugar. O también de aquellos años 80, que digamos fue el periodo en que ya pude ver más o menos tenis de manera regular. Boris Becker, ¿no? Que también era Claro. un tenista muy completo, muy incisivo y además con esos toques de elegancia que sí tiene, o que encuentro en Federer, porque al final de cuentas el tenis te permite pensar en un nivel más como estético, ¿no? Más allá de la garra, más allá del empuje, más allá de la personalidad, porque por ahí podríamos, como yo mencionaba el otro día, pues irnos con algunos otros tenistas que fueron polémicos, que digamos atrajeron los reflectores, pero no precisamente por su desempeño en la cancha. Yo te mencionaba el caso de Andrea Agassi, ¿no? Que Claro. era igual así de rocoso, de difícil y de respondor. O si nos vamos un poco más atrás, a finales de la década de los 70, principios de los 80, pues Jock McEnroe, ¿no? Y esas polémicas, por ejemplo, que tuvo con Jimmy Connors y también con Bjorn Borg, ¿no? Ya hablábamos el otro día de esta película que recoge esa rivalidad que tuvieron Bjorn Borg y Joe McEnroe en el torneo de Wimbledon, ¿no? Pero, vaya, los números ahí están. Te concedo esa parte de que las cifras, a final de cuentas, te dicen por dónde pueden ir los tiros. Yo no me atrevería a considerar, o no lo nombraría, yo no nombraría a Djokovic como el mejor tenista de todos los tiempos, simplemente basándome en las cifras. Respeto los números, la cantidad de campeonatos que ha obtenido él en su ya larga trayectoria. Va a ser muy difícil que algún tenista que en estos momentos, digamos, va a tomar la estafeta, el relevo de esta maravillosa generación, No, va a ser imposible. yo creo que van a pasar, ¿qué te gusta? 20, 30 años para que Sí, tengamos, ya no digamos este trío, porque hemos sido privilegiados en verlos jugar sí, a sí, todos sí. en su plenitud. Uno Sí, solo, totalmente. uno solo. Yo creo que yo no me bajo de lo que he mencionado en las últimas ocasiones que hemos abordado el tema del tenis. Yo creo que ahora viene la unidad de lo diverso, que va a haber algún jugador que quizás encadene 2, 3 torneos en uno solo. Esa es quizás la principal virtud que encuentro en Djokovic, perdón, lo que tú acabas de mencionar, esa consistencia y que no es un especialista de la arcilla o del pasto o de la cancha dura, ¿no? Sino que ha demostrado esa capacidad para hacer tenis en cualquier superficie. Sí, 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 totalmente. Creo que ese es el principal atributo de Novak Djokovic y completamente de acuerdo contigo. Creo que va a pasar mucho tiempo antes de que volvamos a tener siquiera una generación similar a estos tres grandes tenistas, que hay un dato que es espectacular. Desde el 2004 al 2022, a este último torneo de Wimbledon que gana Djokovic, solo en 12 de 74 torneos de Grand Slam que se han jugado en este tiempo, en este periodo de años, no los ganó el Big Three. O sea, ellos ganaron 62 de 74 Imagínate. y en muchos de ellos fue porque había alguna lesión de alguno de ellos tres, porque llegaban tocados, porque no pudieron jugar el torneo. Pero eso es una locura que entre estos tres hombres se hayan repartido tal cantidad de títulos en un periodo de 18 años. Es una locura y creo que, como bien dice, estamos entrando o vamos a entrar en una generación porque ya le queda muy poquito a Roger Federer, si no es que ya vimos lo último de su majestad. Me parece que también Rafa Nadal se está dando cuenta que le queda pues a lo mejor un año o dos máximo, si es que las lesiones que tiene ya por todo el cuerpo se lo permiten. Y Djokovic, que a lo mejor se queda 1 o 2 años siendo el último estandarte de este Big Three que ha dominado el tenis y que a lo mejor ahí va a poder pues aumentar un poco su palmarés, sí, esperemos que no alguna lesión se lo impide, pero creo que sí esta nueva Next Gen o la nueva generación que le llaman, se va a quedar cortita y es lógico porque van a estar comparados con sus antecesores que van a ser indiscutiblemente top 5 de la historia. Obviamente podemos meternos ahí, como bien dice, a Bjorn Borg, a John McEnroe, a Jimmy Connors, en fin, eso ya es
meter a grandes tenistas en el debate, pero en cuanto a cantidad de títulos, en cuanto a cantidad de Grand Slams, al nivel y a los longevos que han sido, me parece que estos tres pues están un escalón arribita de los otros, también entendiendo que estamos en una época en donde los deportistas se cuidan mucho más, la tecnología ha avanzado muchísimo, de hecho Novak Djokovic es de los deportistas pues que practican este tipo de disciplinas como el mindfulness, el yoga, el tratar de llevar una alimentación muy balanceada que ayude a mantenerse a su cuerpo al máximo nivel, cosa que a lo mejor en otras décadas pues no se tenía esta conciencia en el deportista y por supuesto no estaban entrenados de este estilo, pero bueno, si te tuvieras que quedar con uno al final yo sé que todavía no se retira Roger Federer, que ya están por ahí retirarse, pero si te dijera, Yacir, en 2 años, ¿quién crees que es el que más títulos de Grand Slam quede al final de los próximos 2 años? ¿Y quién considerarías el más grande? ¿Quién dirías? Yo creo que el que va a conseguir más títulos de Grand Slam, Djokovic, indudablemente. Lo que se vio en este torneo en Wimbledon fue muy contundente. A final de cuentas, cuatro torneos consecutivos. Los últimos 4 los ha ganado Djokovic allí en Wimbledon. Sabemos que no es tampoco un especialista en arcilla, pero como tú lo mencionabas hace un momento, ha ganado más que, por ejemplo, Federer, que nada más tuvo 1. Y eso ya habla precisamente de esa consistencia de Djokovic. Es muy probable, nunca lo vamos a saber, obviamente, estamos enterrando en los terrenos de la especulación, es muy probable que él hubiera ganado también Australia en este año, creo. Y ahora, yo también creo. Sí, viene el asunto de Estados Unidos. No se quiere vacunar, no se va a vacunar, por supuesto, pero además, en Estados Unidos, así como están las cosas con este repunte de la COVID-19, yo creo que no van a relajar las medidas y si Djokovic no se vacuna, pues simple y sencillamente no va a jugar y ahí va a encadenar probablemente otros 2 Grand Slam sin participar, porque si se mantiene esta disposición en Australia de que al haber sido expulsado no va a poder entrar al país, si no mal recuerdo, en 2 años, entonces eso también lo dejaría fuera del primer Grand Slam del próximo año. Sería hasta París, donde lo pudiéramos ver jugar de nueva cuenta. Y ahorita Rafa Nadal se está frotando las manos con todo lo que estás diciendo. Pero, Rafa Nadal, no sé si las lesiones, esta nueva, bueno, ni siquiera nueva, porque ya había tenido algunas otras situaciones con problemas como el que ahora lo retiró de Londres, de Wimbledon. La verdad es que no sé si le vaya a alcanzar la gasolina que todavía tiene en el tanque. Aquí sí, de plano, yo creo que ya no lo vamos a volver a ver ganar un Grand Slam, y lo digo con muchísima tristeza, es a Roger Federer, ¿no? Creo que él ya, esta semana acaba de quedar fuera de la clasificación ATP. Vaya, ya no. Yo creo que él mismo sabe que ya no tiene el tenis suficiente. Ya no, yo creo que va a ser un intento más de jugar Wimbledon el próximo año para despedirse. A lo mejor le alcanza para ganar algún partido de primera ronda, pero yo sí lo veo haciendo el intento, al menos en Wimbledon. No creo que en Australia, ni en Roland Garros, ni en el Abierto de Estados Unidos, pero yo sí creo que Roger Federer el próximo año va a hacer todo lo posible por tratar de despedirse pues en la cancha central de Wimbledon. Esa rodilla ya no le alcanza a Sergio. Y él lo tiene. Sí, no, ya lo sabe. Y él mismo ha dicho que él pensó que era la recuperación iba a ser mucho menos o más bien más rápida de lo que ha sido, y la verdad es que su rodilla pues parece ser que ya dio todo de sí, y a lo mejor tiene ese partido de despedida en una primera ronda, a lo mejor con algún rival para que pueda obtener su última victoria, pero no lo veo. Y yo creo que el mismo Roger Federer lo sabe, ya no puede estar 2 semanas compitiendo, un día sí y otro no, porque además corren el riesgo este tipo de atletas de tener una vida después del deporte pues con menor calidad de vida, precisamente, ¿no? A lo mejor ya no poder caminar normal. Eso es lo que se tiene que preguntar Rafa Nadal. Exacto, es lo que se abrió el debate muchísimo en España sobre esto, si realmente vale la pena seguir forzando su cuerpo al máximo por 1 o 2 años más, y a lo mejor que eso le reste calidad de vida en un futuro muy cercano. Pues es que yo porque al final son personas muy jóvenes. Rafa Nadal no supera los 36 años, es una persona para la vida muy joven. Pero vaya, yo no sé si has escuchado estas declaraciones del propio Rafa Nadal refiriéndose a que vive con dolor. Vaya, sí, eso no es terrible. O sea, eso no es vida.
y teniendo 36 años, imagínate, un problema. Aunque también te voy a decir una cosa, y eso es en todos los deportes, los deportistas de alto nivel, los máximos, lo sé. prácticamente en cualquier disciplina, después de que acaban su periodo de vida deportivo, viven con dolor. Y los futbolistas, no se digan los jugadores de fútbol americano, tenistas, basquetbolistas, a lo mejor los beisbolistas, si no eres pitcher, son los que más tranquilos se la pueden llevar después, a menos que se hayan llevado algún pelotazo. Sí, o el catcher, exactamente, el catcher con las rodillas no puede. Totalmente, claro, las rodillas ya no las pueden levantar, pero es algo pues normal en un deportista de élite, porque han desgastado su cuerpo y lo han llevado al límite durante 20 años y eso pues obviamente trae consecuencias en un futuro. Sí, quizás los golfistas sean los que... O los golfistas que... Padecen, ¿no? Porque al final de cuentas no es contacto físico, porque el basquetbolista, el futbolista, también el tenista, quizás son exigencias diferentes para sus cuerpos, pero pregúntale a las rodillas de todos ellos. Ese es un factor común. Djokovic, Federer y Rafa Nadal han padecido los tres de las rodillas. Sí, es que además es la parte del cuerpo para los deportistas en general que más sufre y donde cuando tienes una lesión es cuando es peor. Sí, por ejemplo, ahorita el caso de Alexia Putellas, que está el Euro terrible, a 3 días de la competencia. Justo la operaron y se anunciaron entre 10 y 12 meses. Es una locura, es un año. Para un atleta o una deportista de este nivel, un año es una locura estar parada. Exactamente, entonces yo creo que ahí es en donde Rafa Nadal tendría que pensar si vale la pena esta lucha, que yo creo que a final de cuentas, para cerrar ya la pregunta que tú me hacías, yo creo que Djokovic se va a quedar con la mayor cantidad de Grand Slams y va a pasar quizás toda la vida, lo que reste de vida en este planeta, para que alguien lo supere. Y en cuanto a lo mejor, yo no me bajo, para mí lo va a hacer siempre Roger Federer, por los argumentos que ha dado muchas veces, esa elegancia para el saque, para devolver, para desplazarse sobre todo sobre el pasto, que es, digamos, estamos de acuerdo que Wimbledon es como el no va más, ¿no? Entonces, sí, claro. Ya no es el rey, porque ahí está ya compartiéndolo con Djokovic, pero vaya, yo me quedo con él. Pero siempre va a ser su majestad, la verdad, Roger Federer siempre va a ser su majestad. Yo ya estoy de acuerdo contigo, creo que al final Djokovic se va a quedar con más títulos, va a quedarse en primer lugar. Veo imposible que nos toque verlo en esta vida que alguien lo supere. Y yo me quedaría con Rafa Nadal porque creo que es el que, de los tres, el que menos talento tiene, obviamente teniendo un talento descomunal, pero que esa falta de talento lo ha suplido con mentalidad y creo que eso es pues un punto diferencial con los otros dos tenistas. Pero bueno, va a ser sin duda tema de debate durante y los próximos años y al final pues van a ser más el gusto tenístico y el gusto por el deporte que otra cosa. Si te parece bien, Yacir, vamos a pasar a lo que fue un muy mal fin de semana para Checo Pérez. Te atrevería a decir que de pesadilla en el Gran Premio de Australia. Desde el viernes se le vio bastante incómodo, incluso en la calificación para la carrera sprint del sábado, pues fue descalificado porque se salió de los límites de la pista, arrancaba en el lugar número 13 el sábado en la carrera sprint, y a pesar de que recuperó varios lugares para largar quinto en la carrera del domingo, pues en las primeras vueltas, específicamente en la vuelta número 1, en una de las curvas, pues tiene una maniobra con George Russell que al final el mexicano saca la peor parte y lo saca de la carrera. ¿Cómo lo viste, Yacir? ¿Y crees que fue Checo que se vio demasiado agresivo buscando el espacio o fue culpa de Russell y el que finalmente acabó con la carrera de Checo este domingo? Pues mira, yo creo que si le preguntamos a Helmut Marko, no sé si por ahí viste las declaraciones que dio. Sí, caray. Así que digas mucho cariño no le tiene a Checo. Nada, cero. Él hace referencia, a Marco, a una reunión que tuvieron con los dos con los dos pilotos de Red Bull. Específicamente, no sé, habría que preguntarle también a Checo, que en la curva 4, 0 rebases, y menos en esas condiciones. No sé si viste este video que anduvo circulando desde la cámara de Esteban Ocon, en donde se ve esta maniobra en la que se involucran, bueno, en la que se ve como Russell sí acaba pegándole a Checo, pero Checo en el afán pues, de rebasar, ¿no? Claro. Por eso me parece que esta declaración de Helmut Marko
en el sentido de, pues, responsabilizar directamente a Checo Pérez del percance, que además se da, pues, en la vuelta 1, ¿no? Sí, caray. Casi nada más como para, pues empezamos con un gran problema y eso lo lleva a que fue en la 26, ¿no? En donde finalmente Sí, que acaba ya que abandonando. nunca encontró el ritmo y le dicen, pues es Exacto. mejor abandonar para ya no hacerle más daño al auto. Pero también hay que retomar las mismas declaraciones de George Russell, quien reconoce que la responsabilidad fue de él, ¿no? Que sí deja como que cierta... Le comparte un poco de esa responsabilidad a Checo, diciendo que, bueno, pues fue muy agresivo, pero pues creo que hay que tomar más la declaración de Russell en el sentido de que él está asumiendo buena parte de la situación, pero eso no le ayuda de nada a Checo Pérez, ¿no? Porque incluso, Sí, no. repito, esta declaración de Marco me parece, híjole, muy dura, muy ruda, muy fuerte contra Checo Pérez. Que normalmente es así Helmut Marko, que es el asesor principal de Red Bull, normalmente no tiene pelos en la lengua, es una persona muy directa, incluso me atrevería a decir que puede sonar hasta grosera en muchas declaraciones que ha hecho. Y sí, hay un debate ahorita en la prensa internacional especialista en Fórmula 1, porque hay medios que aseguran que Checo Pérez hizo bien, que es la Fórmula 1, y cuando ves la más mínima ventana de oportunidad, tienes que ir por ella, y además Checo había ganado ese espacio que Russell pues tendría que haberle dejado. Ya hay otros medios que señalan que apenas es pues la curva número 4, que a lo mejor un poco menos de agresividad siendo un circuito tan delicado podría venirle mejor a Checo. Yo aquí sí creo que comparte algo de culpa, pero no me atrevería a decir que es toda de Checo, porque cuando hemos visto que ha tenido duelos increíbles con Lewis Hamilton yendo al límite y le han salido bien, todo mundo en la prensa, en los fanáticos, en los medios especializados, se le ha aplaudido. Y en esta ocasión que le salió mal, aunque él ya había ganado la posición, pues tampoco le podemos caer con todo a Checo. Sí, a lo mejor pueden tener una reprimenda interna, a lo mejor una plática con los asesores, pero me parece muy mal el hecho de que Helmut Marko salga a descargar prácticamente así contra Checo, cuando la mayoría de los pilotos en la Fórmula 1, me atrevería a decir que hubiera intentado la misma maniobra. Seguramente. Allí creo que más bien es la frustración de todo el fin de semana, ¿no? Porque pues estaban jugando en casa. Sí. Era importantísimo, era dar un golpe de autoridad sobre la mesa, defender el castillo propio, ¿no? Y sí, Claro. quedan al final de cuentas en segundo lugar con Verstappen, pero pues eso no les alcanza, ¿no? Por lo pronto, me parece que el campeonato de constructores no está en riesgo. Y además hay que tomar en cuenta que la inconsistencia de Leclerc, pues tampoco le va a ayudar muchísimo. Me parece que es más bien esa molestia de no haber ganado en casa, ¿no? Porque sí, de no haberse llevado un podio para los dos autos. Hay muchos símbolos que estaban en juego el fin de semana, no se cumplieron esas expectativas, pero siendo fríos, Red Bull no sale tocado, o no del todo, después del Gran Premio de Austria. Sí, no, de acuerdo. Además, pues Ferrari por fin tuvo un auto que fue confiable para Leclerc, pero la otra cara de la moneda es que es increíble que no pueden acabar los dos autos de Ferrari sin algún percance, sin algún incidente, sin alguna polémica, porque este fin de semana ahora le tocó a Carlos Sainz, que venía de su primer triunfo, pues que el auto se prendiera en fuego, que estallara en llamas y se vivían escenas dramáticas, de verdad, como de película. No podía detener el auto, los comisarios no se le acercaban a ayudarlo, trataba de bajarse, pero el auto se echaba en reversa. Digo, fue la verdad unos segundos, unos minutos que la verdad es que asustaron a todo el mundo, y así. No, por supuesto. A mí no se me borra de la retina esos intentos inútiles de este comisario que llegó casi arrastrándose allá donde estaba el monoplaza de Carlos Sainz y que no podía calzarlo. No sé qué llevaba, no sé si llevaba una bola de plastilina o no sé, no pudo calzarlo y Sainz pues estaba desesperado. Ya son 2 semanas consecutivas con incidentes gravísimos en la Fórmula 1 y en donde los comisarios son los que están dando la mala nota. Ahí es en donde me parece que la Fórmula 1 tiene pues que poner atención porque pues, los tipos se ganan la vida y totalmente. Una respuesta a destiempo por parte del equipo de seguridad o los equipos de seguridad. No, es la diferencia entre la vida y la muerte. Exacto, se está jugando la vida a final de cuentas. Sí, aquí los comisarios son los que han quedado muy mal. Me parece que la FIA, que ahorita tiene una semana de descanso este fin de semana antes de ir a
al circuito de Paul Picard allá en Francia, va a tener que revisar muchos de sus protocolos, va a tener que revisar qué está pasando con los comisarios porque han tardado muchísimo. En el caso de Wang Yusu, estuvo prácticamente 20 minutos de cabeza el pobre piloto estampado y no podían hacer nada. Si hubiera sido algo más grave o el halo de seguridad no hubiera funcionado, otra historia hubiera sido. Y el mismo caso de Carlos Sainz, que tardaron muchísimo, nada más llegó un comisario a ayudar y pudo haber acabado en tragedia. Ahora, me parece la buena noticia es que los reglamentos en cuanto al coche y a la seguridad de los trajes de los pilotos de Fórmula 1 ha funcionado a la perfección. De hecho, tú lo comentabas en Centro Informativo, que prácticamente ya traen trajes de astronautas, trajes Así espaciales, y sí ha funcionado para para evitar que estos accidentes pasen a mayores y al menos se queden en sustos. Pero van dos avisos fuertes en 2 carreras consecutivas para la Fórmula 1, que me parece que tiene que revisar sobre todo los protocolos con los comisarios, porque sí se han visto muy lentos, incluso hasta sorprendidos. Parece que no ha habido algún tipo de manual para saber qué hacer en cada situación, que me imagino que con coches que parecen prácticamente cohetes espaciales, pues deberían de tener algún reglamento o algún tipo de manual, que puede suceder prácticamente cualquier cosa con un monoplaza que va a esa velocidad y que tiene esa cantidad de gasolina. Exactamente, exacto. Ese es el punto. Tú que estás más enterado en ese sentido, ¿qué tan probable era el riesgo de que explotara el monoplaza de Carlos Sainz? No, la verdad es que corren un riesgo altísimo porque no es una gasolina regular, es una gasolina mucho más flamable, es un combustible diferente el que usan en la Fórmula 1 y si esa llama llega directamente a entrar en contacto con la parte donde se está guardando el depósito de gasolina del monoplaza de Carlos Sainz, pues hubiera sido una explosión terrible. Eso fue lo que yo me imagino tenía miedo Carlos Sainz, más que al alcanzar el fuego que había iniciado, que fuera a explotar el motor del auto. Pues vaya, todo coincido contigo en cuanto a la necesidad de mejorar los protocolos, pero sobre todo la capacidad de respuesta, porque creo que estaban muy confiados, ¿no? Y de repente sí. Estos últimos 2 percances, en estos últimos 2 grandes premios, pues me parece que sí le tienen que prender las alertas a quien tenga que prendérselas, porque sí, son 2 avisos muy fuertes. Hablar de una tragedia, ¿estás de acuerdo? Sí, no, esto hace 5 o 6 años hubiera acabado en 2 muertes. Al menos la de Wang Yusu sin el halo de seguridad hubiera sido segurísimo. Y esta hubiera sido también dependiendo de la suerte. Me recuerda lo que pasó con Román Grosjean hace, que habrá sido 2 años, cuando Checo gana su primera carrera en Fórmula 1, que estuvo más de 5 minutos en las llamas y el coche, y el ¿cómo se llama? El traje le aguantó lo más que pudo y pudo sobrevivir, pero ahí también los comisarios pues tardaron 6, 7 minutos en donde Román Grosjean se estaba quemando vivo, así tal cual, así de fuerte y de seco y de tosco suena, pero prácticamente se estaba quemando vivo. Esto quiere decir entonces que no han aprendido absolutamente nada y que siguen teniendo una respuesta pues muy, vamos a ser condescendientes con ellos, muy lenta, por no decir deficiente y hasta, vaya, no quiero llegar hasta ese punto de decir que homicida, ¿no? Pero vaya, debe estar allí gente que tenga esa capacidad de respuesta, que esté bien preparada, independientemente de la responsabilidad de los propios pilotos y de que pues se cuenta con estos implementos como el halo, ¿no? Que como tú lo acabas de decir, si no se hubiera contado con este dispositivo, ahorita estaríamos hablando de una tragedia en la Fórmula 1. Sí, la verdad es que ha avanzado muchísimo. Ya nada más para cerrar con este tema, de cuando corría Niki Lauda y James Hunt, que eran 25 pilotos en la parrilla, morían en promedio 2 pilotos al año. O sea, era una locura. Prácticamente era una ruleta o una especie de ruleta rusa, era algo horrible. Y ahorita se ha bajado muchísimo, afortunadamente, por la seguridad que han implementado, porque antes era pues prácticamente jugarse la vida, aunque ahorita lo siguen haciendo, pero era mucho mayor el riesgo hace algunos años. Pero ya sí, si te parece bien, vamos al segundo bloque con un tema que creo que va a dar muchísimo de qué hablar, mucha polémica, porque vamos de fracaso en selecciones nacionales. Nada más te voy a dar unos datos en estos últimos 2 años, del 2020 al 2022, qué ha pasado con las selecciones nacionales. Perdimos la Nations Cup del 2020 con Estados Unidos, la Copa Oro del 2021 con Estados Unidos, la Liga de CONCACAF en el 2022, el Mundial Sub-20, también nos quedamos sin boleto, a los Juegos Olímpicos en la rama varonil, todo esto, y también en la rama femenil, que nos quedamos sin Juegos Olímpicos y sin Mundial, a pesar de que tuvimos el preolímpico en casa.
¿Qué es lo que está pasando, Yacir? ¿Por qué han sido 2 años de pesadilla en las estructuras de selecciones nacionales? Mira, pues no puedes hacer mucho si careces de material. Vamos por partes. En el caso de la selección mayor, creo que estamos ante un verdadero páramo de talento. Nuestro mejor jugador es Paco Memo Ochoa, un cuate que ya va prácticamente a salir. Es un gran arquero y mientras se mantenga en el nivel, no, yo te lo reconozco, es un porterazo sobre la línea. Entonces, allí, en el momento en que él se vaya, quizás sea la única posición que estemos más o menos tranquilos, ¿no? Pero de ahí Claro. en fuera, me parece que hay, repito, un páramo en cuanto al relevo generacional. ¿Por qué? Pues porque los federativos, los dueños del balón aquí en nuestro país están más interesados en meter dinero al bolsillo que en formar nuevas generaciones, que en impulsar el talento juvenil y que a partir de allí se tenga material para nutrir a la selección nacional. Yo no quiero pensar que en un momento va a suceder con la selección mexicana lo que ocurría con la de Estados Unidos hace 50 o 60 años, ¿no? Que se nutría de jugadores nacionalizados, de jugadores extranjeros, que pues, al no tener cupos en sus selecciones nacionales, acababan jugando o representando a Estados Unidos. Sí, pero es que parece que para allá vamos, porque digo, haces un muy buen diagnóstico con el que coincido, y además yo le añadiría que tenemos una liga en donde no hay descenso, no hay ascenso, donde hay una mediocridad absoluta, total, es que se fomenta la mediocridad, y decir, lo hemos platicado muchas veces, al no tener ni siquiera ascenso y descenso, puedes tener un torneo malísimo de 10 fechas prácticamente sin ganar puntos y te embalas 2-3 partiditos y ya te metiste a la repesca porque califican 12 de 18, o sea, 2/3 partes de un torneo, cosa que es ridículo y solo sucede en México, y puedes acabar siendo campeón y maquillar un poco lo que ha sido un torneo, o haber tenido un torneo prácticamente desastroso. Se fomenta la mediocridad. Puede haber equipos o incluso alineaciones donde haya 11 jugadores que no nacieron en México. Es que eso no pasa en ninguna otra parte del mundo prácticamente. Es muy difícil así nutrir a la selección, y además, si le sumamos que no tenemos prácticamente roce internacional, más que con los equipos de CONCACAF, que con todo respeto es una de las organizaciones más débiles a nivel. Yo creo que le gana a Oceanía, pero después de Oceanía está bueno, pero en Oceanía ni hay gente, Sergio, o sea. sí. ¿Por qué se fue a Australia? Es muy difícil. Hay que pensar en eso. ¿Por qué se fue a Australia? Sí, porque sabía que no había forma de avanzar. ¿Y qué pasó? Pues ahora incluso le viene a pegar a selecciones sólidas como la peruana. No me vas a decir claro, que el equipo peruano, que en este momento viene de un mundial, de un proceso que parecía que iban a retomar el vuelo, son frenados en seco por los Aussies, ¿no? Entonces, vaya, o nos vamos de esta confederación, que yo lo veo complicadísimo. No, imposible. O ¿sabes qué? Desde la afición hay una rebelión, pero eso también yo lo veo muy complicado, porque estamos contentísimos de ver estos partidos que de repente sí te regalan 1 o 2 buenos por jornada, pero luego otros infumables. El otro día estaba viendo un reportaje de un diario de circulación nacional que se quejaba amargamente de que ahora ya para ver los partidos en directo de los equipos mexicanos, pues te tienes que gastar $1,000 al mes. ¿Para qué? O sea, la verdad es que prefiero contratar otra plataforma porque la verdad son terribles. O a lo mejor arriesgarme a ir al estadio, pasármela más o menos bien, con el riesgo de que llegue a ocurrir algo como en el Querétaro Atlas de la temporada pasada, que yo espero que sí se empiecen a tomar medidas en serio, que no lo están haciendo. Ya no pasó nada, y así ya lo ocultaron. Ya quedó completamente en el olvido. Ya, es que es increíble, esto ya quedó completamente, sí, castigaron un poquito, se hizo todo el show, se paró la liga, minuto de silencio y ya no pasó nada. ¿Y quién más ha acordado de eso aparte de nosotros dos? Nadie. Porque a estos cuates lo único que les interesa es el dinero, la plata, el varo, la marmaja. Sí. Vaya, sí. No hay otra manera de entender. Son unos buitres estos cuates. Y lo que están haciendo pues, es acabar con el deporte. Las consecuencias, ahí está ese rosario de fracasos de la selección mayor. Ahí está lo que acaba de ocurrir con la sub-20. Lo que ocurrió en Toulon, con el famoso torneo de esperanzas, que ya alguna vez se llegó a ganar. ¿Con qué selección? Con la que acabó ganando los Juegos Olímpicos de Londres.
Claro, es que todo es un proceso, es que eso es lo que no se ha entendido bien en selección, que todo hay un proceso, hay que madurar a los jugadores de la sub-15, hay que llevarlos con un buen proceso formativo. Con jugadores, y si vas a atascar a los equipos mexicanos con jugadores nacidos en donde tú quieras, y conste, no es nada contra los extranjeros. No, al contrario, bienvenidos los extranjeros de calidad que aumenten el nivel del fútbol mexicano. Sergio. Entonces, claro, y bienvenidos los jugadores extranjeros que elevan el nivel del futbolista mexicano, de esos que vengan cualquier cantidad, lo que quieran, el caso de los Cardoso en su momento, ya me estoy yendo un poquito atrás, de Miguel Marín, de Carlos Reynoso, de Per Guignac, de Cabañas, esos jugadores bienvenidos porque ellos fomentan y hacen que el jugador mexicano sea mucho más competitivo, pero hay que ser sinceros que el negocio está en los promotores, está en los dueños que prefieren traer a un jugador de 5, 6, 7 millones de dólares que ha hecho 3 goles en el año en la Liga Ecuatoriana a invertirlos y formar jugadores nacidos en México, porque eso no les va a dejar comisión, eso no les va a dejar pues un dinerito por ahí, que sabemos que de eso viven los promotores y los equipos en el fútbol mexicano, no hay que estarnos tampoco tontos. Exactamente, o sea, a final de cuentas es el problema del maldito dinero. Todo es dinero en la Federación Mexicana, todo es dinero entre esta asamblea de dueños que son... El club de Toby. El club de Toby, exactamente, y si no, pregúntale a los gerentes del Querétaro y el grupo oscuro que está detrás de ellos. La verdad es que aquí hay un desgarriate que yo no le veo solución, que creo que va a acabar dando al traste con pues, las ilusiones de muchísima gente y que están matando a la gallina de los huevos de oro. Eso es lo que quiero decir, perdón por interrumpirte. Yo sí creo que cada vez la gente se está desenganchando más de la selección, se está desenganchando más del fútbol. Como bien dicen, cada vez es más difícil ver un partido de fútbol. Ya no sabes ni por qué plataforma es, si la plataforma te va a costar, si la tienes que contratar por un partido o por dos. Yo sí creo que están matando el espectáculo y ojo con que no estén matando a la gallina de los huevos de oro, porque como tú dices, yo creo que el cambio va a tener que venir de la afición, que le dé la espalda al fútbol mexicano, que exija un cambio, porque de lo contrario ya no tarda, y así lo vengo diciendo desde hace tiempo, no tarda en que tengamos una liga combinada con la MLS y que a lo mejor ya se acabe el fútbol mexicano como lo conocemos y tengamos una especie de playoffs como en la NFL, como en la NBA, combinando equipos mexicanos y estadounidenses. Yo creo que no tarda en ir por ahí el asunto. Puede ser, pero al final de cuentas los que van a hablar son los billetes verdes y los mexicanos. Vaya, porque es un negocio para todos, o sea, esa hipotética liga, como tú lo mencionabas en una de las sociedades deportivas anteriores, imagínate a Chivas, América, Cruz Azul, claro, viendo jugar a Chicago, o a Nueva York, o a Los Ángeles, no, o sea, o a Dallas, que pueden cobrar el boleto más barato en $150 y lo van a llenar. Incluso Charlotte, o Portland, o vaya, esas plazas que, Nashville, o sea, donde tú apuntes hay mexicanos, y si no, se mueven, porque pues imagínate, tienes años que no ves a tu equipo y vienes a una competencia oficial contra los gringos, venga. ¿Qué va a pasar con los equipos mexicanos? ¿Qué va a pasar con la Liga Mexicana? ¿Qué va a pasar con la selección? Olvídate. Sí, que no va a poder competir, la verdad, una plaza, ya ni siquiera en la Ciudad de México, una plaza como, no sé, a lo mejor Puebla, el mismo... No van a poder competir con Querétaro. Aguascalientes, claro, Mazatlán, no van a poder competir contra lo que se va a cobrar allá. Sí, va a haber todavía más una reducción de equipos y al rato vamos a hacer la división MEX, la MEX Division de la Liga de Norteamérica, ¿no? Y vamos a tener 5 equipos, ya no va a haber más. Sí. Pero bueno, ya creo que nos tenemos que ir, Sergio. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante y así me parece que le vamos a dar seguimiento porque hay mucho que analizar, mucho que diagnosticar, porque es increíble la crisis en la que vive el fútbol mexicano. Nos faltó pues la falta de jugadores que hay en Europa, el roce internacional, en fin, muchos factores que afectan al fútbol mexicano. Y así nos saludamos en la próxima Sociedad Deportiva. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Un gustazo, Sergio, cuídate mucho. El gusto es mío y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Sociedad Deportiva, capítulo número 18. Hasta la próxima.